Ya cállense. Ya cállense. ¿Quién dijo? ¿Qué está pasando? ¿Se están portando mal? Ay, qué bárbaro, plebes, qué bárbaro. Ya descansaron, ya fueron por... Sí, es mi hermano. Ah. Ya fueron por un café, por un bocadillo. Se pasan rápido los minutos. La verdad. Yo fui al cafeño por mi té chai. No es cierto, lo tenía ahí, pero no me lo había tomado. Está bien rico, muchachos. Pidan el té chai frappé con nieve. Es recomendado. Maestra también es cliente frecuente del cafeño. Todos. ¿Tú también? No, a mí no me gusta el café, pero la mayoría de aquí sí. Pero hay muchas cosas, no nomás café. A mí me gusta más el té por lo general, más que el café. Un tisana, profa. Y el té del cafeño me gusta mucho. El té chai ni se diga. Está bien delicioso. Ahorita no estoy siendo tan sana porque me compré un frappé, pero y con nieve. Está haciendo calor. Y lo amerita. Muy bueno. Los muffins de chocolate están bien buenos también. Me encantan. Ya saben cómo ganarse puntos. Ah, no, no es cierto. Ok. Muy bien. Ya faltan poquitos, nos faltan dos nada más que se conecten. Y ya no me faltaba Brian. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que vamos viendo sobre la prescripción o algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Hasta más adelante nos va a decir cómo remediar cuando nos equivoquemos con un medicamento, cómo contrarrestarlo, como lo que dijo de que si das un medicamento vía oral, lo puedes eliminar, pues haciendo un lavado de estómago. Sí, ya que veamos un poquito más sobre cómo funciona la farmacocinética, farmacodinámica, son los temas que vienen. Va a haber un apartado, ¿no? Para los tipos de intoxicaciones más comunes. Casi siempre en la mayoría de los casos, para que se les quede así rapidito, los medicamentos de vía oral, si los acaban de consumir, tienen un periodo máximo de 1 a 2 horas, eh, pueden hacer un lavado gástrico. Por ejemplo, si dicen, no, pues es que el niño se tomó toda la botecito de paracetamol y son las 7 de la tarde, y si a qué horas fue eso, no, pues en la mañana, ya no tendría caso de hacer un lavado gástrico, por ejemplo. Siempre las indicaciones para lavados gástricos o para el carbón
el carbón activado, pues que haya sido reciente antes de que se llegara a absorber. A veces también otra de las formas de contrarrestar intoxicaciones es mediante dilución, ya sea se le dan diuréticos al paciente para que orine o se le conecta una solución salina para tratar de diluir lo más que podamos el medicamento. O, por ejemplo, en enfermería, esto sí a lo mejor les toca verlos más directo en el hospital. A veces nada más con disminuir el goteo o con cerrarlo. Por ejemplo, hay un fármaco que damos para las náuseas, que es la metoclopramida. No sé si alguno de ustedes la ha utilizado tomada. Tomada no hay tanto problema, pero cuando la pasan, IV, a veces puede dar muchos efectos secundarios. Y los pacientes se empiezan a marear o se empiezan a sentir mal. A veces no hay necesidad de suspenderla, simplemente disminuir el goteo o cerrar el medicamento y abrirle el chorro a la pura solución salina. Ese es un ejemplo. O a veces cuando son alérgicos y no son reacciones así como que muy graves, ¿no? Que empiezan al paciente a sacarle ronchitas o darle rasquera. En esos casos, pues es suspender el fármaco y darle esteroides, ya sea dexametasona, hidrocortisona o los antihistamínicos como la fenilefrina, que es la que actúa más rápido, pues se le da eso. Que eso sí es bastante más común. Le digo, no todos los efectos que vemos de los fármacos son letales o son severos, pero pues sí incomodan al paciente, sí hay que tenerlos en cuenta y si podemos resolverlo, pues qué mejor. Bueno, ya vamos a continuar. A ver, ¿en qué nos quedamos? Muy bien. La OMS dictó una serie de criterios para la selección de los fármacos. Y los vamos a revisar. ¿Están viendo la pantalla? Creo que sí, ya me salió. Muy bien. Muy bien. La OMS, así como la OMS, pues dicta, ¿no? Casi todo el comportamiento del personal de salud. La OMS también tiene una lista de medicamentos especiales, medicamentos esenciales, que esos deben de estar básicamente en todos los países, en todos los sistemas de salud. Es una lista muy larga de medicamentos que tratan de cubrir las patologías más básicas y también tratan de ser medicamentos que sean accesibles y de costo también bajo, ¿no? Para que la pueda adquirir la mayoría. Entonces, con el fin de cubrir las necesidades de la mayoría de las personas, esto, pues la OMS es Organización Mundial, entonces aquí todo lo que hablamos va a ser a nivel mundial, pues se le da prioridad a fármacos que tengan una eficacia y seguridad probadas. No se va a estar experimentando con medicamentos. En esta lista de medicamentos esenciales no se van a incluir medicamentos que todavía estén en prueba o medicamentos que sean muy caros o que sean para enfermedades raras. Siempre se va a tratar de cubrir lo de la mayoría. También en estos medicamentos esenciales, pues se debe evitar que haya una duplicidad innecesaria de fármacos y de formas farmacéuticas. Se seleccionan los fármacos de los que se tiene suficiente información científica de ensayos clínicos que ya hayan sido comprobada su eficacia, su seguridad,
que ya hayan pasado por estudios epidemiológicos, ensayos clínicos como los que ya vimos, e incluso que se hayan probado su efectividad en diferentes contextos y no solo en una población. Los fármacos nuevos o recientes solo se van a incluir si dan una ventaja mucho mayor a los fármacos que ya se utilizan de manera tradicional. Si todavía esta ventaja no es muy grande o no está bien documentada, pues se prefiere seguir utilizando lo que ya se conoce. Después tenemos que deben de cumplir criterios de calidad. Esto también es incluso para nuestras mismas prescripciones, ¿no? Saber que los fármacos que damos son de buena calidad. Y aquí, si se acuerdan de la nomenclatura de los fármacos, pues se debe de utilizar la denominación común internacional o el nombre genérico del fármaco, que es el que conocemos casi todos de manera general. No la marca, no el nombre comercial. Aquí también hablamos un poquito sobre el coste del tratamiento que debe de ser considerado antes de prescribir un fármaco. Y también, pues, no recetar medicamentos que vayan a dejar a la familia en ruinas por tratar de conseguirlos. Si tenemos a lo mejor una opción que puede llegar a ser un poco menos eficaz o un poco menos segura, pero que va a ser más fácil de adquirir, pues a veces tenemos que elegir ese tipo de fármaco. Siempre se le va a dar preferencia a los fármacos que hayan sido investigados con mayor detalle, a las que ya tienen las propiedades más favorables y los que han sido fabricados en laboratorios ya bien establecidos y con la regulación apropiada. Y la mayoría de los medicamentos esenciales están en formulación que sea monofármaco. Hay algunos medicamentos que vienen de 2 en una sola pastilla, pero cuando se trata de los medicamentos esenciales de la OMS, se prefiere que sean de un solo principio activo. Las combinaciones de dosis fijas se pueden llegar a aceptar, no digo que no, siempre y cuando se cubran las necesidades de un grupo definido y cuando la combinación pues va a tener una ventaja sobre las formas separadas. Por ejemplo, algunos fármacos que sabemos que van a cumplir con la necesidad de un tipo de grupo de población y que representan una ventaja son los fármacos antihipertensivos, porque casi siempre damos lo mismo, es el mismo tipo de combinación y es para un grupo aceptable de la población, que son en este caso las personas con hipertensión. Ahora aquí tenemos estos 3 conceptos que son muy importantes y que son los que van a estar viendo cuando en las diapositivas que les puse de las fórmulas farmacéuticas. Son los que venían separados, ¿no? La eficacia, seguridad y la conveniencia de cada tipo de forma farmacéutica y que también se tiene que evaluar en cada tipo de fármaco. Tiempo de sorbo para mi té. Un momentito. Bueno, la eficacia de un fármaco, como ya lo habíamos visto el otro día que les pregunté entre eficacia y efectividad. Bueno, la eficacia va a ser la capacidad del fármaco de modificar favorablemente el pronóstico de una enfermedad o de un síntoma, es decir, de lograr su objetivo terapéutico. Para la mayoría de los fármacos, los más modernos, la eficacia ya ha sido comprobada en ensayos clínicos que se comparan con un placebo. Lo ideal sería que se compararan con otros fármacos que sirven para lo mismo, porque así ya podemos evaluar 2 opciones terapéuticas que tenemos y ver cuál es la mejor. Pero casi siempre se comparan con un placebo. Y a lo mejor podemos decir que cuando comparamos un fármaco con un placebo, pues estamos comprobando que en efecto sea eficaz. En cambio, cuando comparamos un fármaco con otro fármaco, pues ahí estamos valorando la efectividad
porque estamos viendo cuál de ellos es más eficaz, cuál de ellos es más apropiado. ¿Sí les queda claro ese concepto? Bueno, en el caso del personal que va a prescribir el fármaco, casi siempre nos guiamos por la eficacia, ¿no? Es el primer requisito que nosotros vamos a valorar antes de elegir un fármaco. Y la mayoría de las veces los efectos indeseables, como ya les dije, o los efectos secundarios, nos damos cuenta mediante la práctica. Entonces, casi siempre muchos pacientes van a ser tratados con un fármaco que es más potente o más sofisticado de lo necesario. Un ejemplo de eso es para una infección simple de garganta, una infección bacteriana, y que damos un super mega antibiótico que sabemos que va a matar todo. Pues lo ideal sería dar a lo mejor un fármaco que no sea tan sofisticado o menos potente, porque es una infección ligera, y guardar los que son más potentes, más específicos para otro tipo de infecciones. Igual, esto es para cualquier tipo de síntoma. Por ejemplo, un dolor de cabeza, y ya le estamos dando morfina o opioides, pues no, ¿verdad? Empezamos con algún fármaco que sea más bajo, que sea paracetamol o un aspirina. Debemos de valorar, ¿no? La intensidad y la gravedad del problema debe de ser congruente con el fármaco que vamos a prescribir. Otra parte importante es la seguridad. En la seguridad de los fármacos, pues ya encontramos todo lo que se refiere a los posibles efectos indeseados y a su nivel de toxicidad. Si es posible, pues estos detalles siempre tratamos de mencionárselos al paciente. Si no, deben de estar incluidos en la medida de lo posible, ¿no? En el empaque del fármaco. La mayoría de los efectos secundarios o efectos indeseados de los fármacos van a depender de su mecanismo de acción y guardan relación con la dosis. Entonces, entre menos dosis demos o más espaciada, pues se espera que haya menos efectos indeseados. Hay algunas excepciones, es decir, que hay reacciones que no importa el tamaño de la dosis, van a ocasionar una reacción indeseada, sobre todo en el caso de las alergias, ¿no? No importa si es 3 pastillas o media pastilla, si la persona es alérgica va a tener una reacción. En cambio, pues la toxicidad ya sí la vemos más relacionada con la dosis del fármaco. Y después tenemos, bueno, parte de la seguridad, todavía les voy a comentar un poquito. Algo que a lo mejor no sabían es que se calcula que alrededor del 10% de los ingresos a hospitales se deben a efectos o a reacciones adversas por medicamentos. Eso es un número bastante elevado y a veces no lo consideramos o a veces no sabemos qué es lo que tiene el paciente hasta que ya le preguntamos, ¿no? ¿Qué medicamentos toma? Y ya nos damos cuenta que a lo mejor de ahí viene su malestar. Les repito, no se puede prevenir todo este tipo de patologías iatrogénicas. ¿Alguien sabe lo que es iatrogenia? Es un daño causado dentro o por parte del personal de salud. Exactamente. Muy bien, Melina. Sí eres Melina, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, exactamente, ¿no? La iatrogenia es cuando nosotros generamos un daño que es derivado de la misma terapéutica que estábamos utilizando, de la misma atención a la salud. Entonces, no siempre la podemos prevenir, pero una parte importante es que esto a veces lo podemos ocasionar por una selección inadecuada del fármaco o una dosis inadecuada, y eso sí lo podemos tratar de prevenir o de reducir el riesgo al mínimo. ¿Cómo podemos
tener cuidado o saber esto de antemano, ya que no nos vamos a poder aprender todo, como les digo. Más que nada es fijarse en los pacientes que tienen factores de riesgo o factores que son pacientes que son más delicados. ¿Cuáles van a ser esto? Pacientes, mujeres embarazadas o mujeres lactando. Ahí sí tenemos que hacer una selección o una revisión bien detallada, de los fármacos que estamos recetando. O incluso ustedes, ¿no? Cuando los vayan a administrar, si tienen duda, pues comentarlo con el médico o verificarlo por su cuenta, que no vayan a estar contraindicados en ese tipo de pacientes. Otro tipo de pacientes con los que hay que tener mucho cuidado son los pacientes con alguna enfermedad renal. En ellos se tienen que ajustar las dosis. Hay algunos fármacos que son nefrotóxicos, quiere decir que van a afectar el riñón. También hay que tener cuidado con estos pacientes. Pacientes con enfermedades del hígado, porque incluso el paracetamol en ellos se salva, hay que tener cuidado. Y otros pacientes, pues son los ancianos y los niños. Con que nosotros tengamos cuidado en este tipo de pacientes, al momento de administrar, de indicar o de evaluar un fármaco, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Con estos 5 grupos de pacientes que nosotros tengamos una revisión más adecuada, se pueden prevenir muchos riesgos. Ya los adultos que ninguna patología o con patologías muy raras o ninguna enfermedad, pues eso sí, ¿no? Ya sería bastante difícil, pero con que al menos esos 5 grupos de pacientes nosotros tengamos cuidado en la prescripción, es suficiente. Y por último tenemos la conveniencia del fármaco. Aquí en este apartado, pues, si bien no podemos elegir un fármaco general para todos, sino que es dependiendo de cada paciente, como les decía, tenemos que evaluar muchos aspectos, ¿no? Las contraindicaciones van a depender del tipo de paciente, de qué comorbilidades tenga, de qué otros medicamentos está tomando, de su situación socioeconómica, etcétera, ¿no? Mil cosas que hay que valorar. Y aquí pues también sería ideal, ¿no? Que eligiéramos los fármacos solo en base a su eficacia y su seguridad, pero también a veces hay que considerar el costo del fármaco, la limitación que tienen los pacientes para adquirirlo, etc. A veces se va a tener que elegir a lo mejor sabemos que hay un fármaco que es mucho mejor, más seguro, más eficaz, pero el paciente no lo puede pagar, entonces no nos sirve de nada, tenemos que seleccionar un fármaco que sea más barato. O a lo mejor a veces recetamos 7 medicamentos y el paciente solo puede comprar 3, pues tendremos que seleccionar cuáles son los 3 importantes. Toda esa se debe incluir en la parte de conveniencia. Ahora, muy importante en las recetas, esto es importante porque ustedes muchas veces son los que administran el fármaco y a ustedes les dan las recetas. Supongo que ya en su práctica clínica con enfermeras que ya tengan experiencia, pues les han de decir todas estas cosas, pero lo que yo sí les digo es que, al menos cuando trabajan en una institución del gobierno, nunca apliquen medicamentos si no llevan la receta. Siempre fíjense en la receta. Sobre todo medicamentos que van vía intravenosa o vía intramuscular, que siempre les muestren la receta. Y ustedes deben de verificar que la receta tenga el nombre del médico, si es posible su dirección de teléfono. Si no, pues con que salga el nombre y la cédula. La fecha, muy importante. El nombre del fármaco. ¿Cuál va a ser la forma farmacéutica en la que va a estar? Aquí en el caso del nombre genérico y potencia, pues es la dosis en las que se va a administrar. Ya ven que hay medicamentos que vienen de 1000 miligramos y es el mismo. Y hay otro que viene en 500 miligramos. Entonces, debe anotar
cuál es la forma farmacéutica, cuál es la dosis y cuál es la cantidad que se va a aplicar. Debe de venir en la parte de instrucciones, pues cómo va a venir. Advertencias, aquí por ejemplo hay algunas que escribimos los médicos como no administrar con solución salina, no administrar junto con tal, o en la mañana nada más, o con los alimentos, o en ayunas. Estas son tipo de instrucciones y advertencias que van a encontrar. También debe venir pues el nombre y la edad del paciente y las firmas de la persona que va a prescribir. Ahí está un ejemplo de una receta que se supone que es el modelo que indica la OMS. Puede haber diferencias, obviamente, dependiendo de la configuración, de los formatos que hay en cada institución o de los formatos que elijan los médicos, pero al menos los datos mínimos que debe de llevar son esos que les mencioné y incluso vienen en la NOM 024. Eso no se los dejo tanto a ustedes porque pues es más importante para el prescriptor, para el médico, saber que tiene que incluir todo eso. Pero ustedes sí lo deben de revisar cuando vayan a aplicar un fármaco. Ahora, como parte de las... ya es la última diapositiva de esto. De las reglas de la prescripción, pues es como un resumen, ¿no? De lo que ya habíamos visto. Definir el cuadro clínico, su momento de evolución, porque a lo mejor ahora con el COVID, yo que estoy viendo puros pacientes de eso, pues a lo mejor ya están en la etapa de recuperación, ya no les voy a recetar nada porque ya están recuperados, no tiene caso, ¿no? Es parte de eso de ver su momento de evolución. También hay que ver, caracterizar y jerarquizar las manifestaciones clínicas y paraclínicas, es decir, cuáles van a ser las más importantes, cuáles son las que yo quiero tratar de resolver, porque no todas se pueden resolver, algunas se van a quitar solitas, o algunos no tienen tanta importancia como para que yo le dé un fármaco. Hay que seleccionar del medicamento según la etiología de la... Si vamos a tratar la etiología de la enfermedad, por ejemplo, en una infección bacteriana, pues lo que no se le va a quitar la fiebre hasta que yo le quite la infección de bacteria. Entonces, en ese caso sería un medicamento etiológico. Si es por un virus, casi siempre damos un tratamiento sintomático porque no hay un fármaco específico para la mayoría de los virus. Para algunos sí, ¿no? Pero no para todos. Y esperamos que se resuelva solito. Incluso a veces, como ya habían comentado, ¿no? Cuando le inyectan solución, agua destilada al paciente como placebo, eso también es parte de una intervención. La cantidad del medicamento, pues eso, ¿no? Obviamente. La dosis que va a ser según la edad, el sexo, la talla, el índice metabólico, superficie corporal, estado nutricional, etc. Las limitaciones biológicas u homeostáticas del paciente, que esto ya se relaciona otra vez con las reacciones secundarias indeseadas o las que no esperamos pero que son deseadas, etc. La relación que va a haber entre la administración y qué tan efectivo va a ser nuestro fármaco y su correlación entre si vamos a pretender curar su enfermedad, vamos a pretender mejorar los síntomas, vamos a pretender controlarlos o bien suspender el fármaco o volverlo a indicar en un tiempo diferente. ¿Alguna duda sobre la prescripción hasta ahorita? Aquí hay una parte bastante polémica sobre las recetas cuando están hechas a mano. Y es lo que conlleva la letra de los doctores. ¿Sí han escuchado sobre eso? Que tenemos muy fea letra. Sí. Simón. ¿Ustedes tienen bonita letra? Sí, ¿Pero por qué hacen así la letra todos los doctores? Para que no nos critiquen si nos equivocamos de fármaco.
Vamos a ver. Qué No, buen truco. Órale. Así le voy a hacer con las tareas para que luego no me regañe que me equivoqué. sí, así les... Qué bueno que así se las normas. No es cierto. No, es que nos acostumbramos a escribir muy rápido, tenemos que escribir muchas cosas y por eso. Pero está mal, también está regulado eso, es una indicación legal que hagamos los medicamentos de forma legibles. A veces es cierto, ¿no? No son legibles y no pasa nada, pero si llegara a haber un problema legal o una demanda y no se entiende la receta, puede haber problemas. Hubo una vez un caso de un médico que recetó un antibiótico, no se le entendía la letra, era para una infección de un paciente. Cuando llegó a la farmacia, el farmacéutico no leyó, no le entendió, pues, y él pensó que era otro medicamento y le dio glibenclamida, que es un medicamento para la diabetes, nada que ver con el antibiótico. Entonces, el paciente se lo tomó, cayó en un estado de hipoglucemia, estuvo en el hospital y le fue muy, muy, muy mal. Obviamente que puso la demanda y pues la puso contra el médico. Y el médico se defendió diciendo que sí es cierto, que no se entendía, pero que el farmacéutico debió haber visto la dosis y la patología del paciente, que no se relacionaba en absoluto con el medicamento que le dio. Eso fue, dijo, si el farmacéutico se hubiera dado cuenta de eso, si hubiera leído la dosis, si hubiera leído, pues no le da la glibenclamida y le da el medicamento correcto. Al final de cuentas, pues no funcionó su defensa, sí se le castigó. Se castigó a los dos, al farmacéutico y al médico, no se le deslindó la responsabilidad. Y parte de eso no es de hacer una letra entendible, de hacer una letra que sea legible. No se nos pide que sea tan bonita, pero que al menos sí que se entienda. Y es muy, muy importante. Ustedes también deben de fijarse muy bien, porque a veces hay indicaciones que escribimos en el hospital de manera así rápida, y a veces no se entiende, se puede confundir con fármacos. Por ejemplo, sobre todo los que tienen nombres parecidos, como doxiciclina, dicloxacilina, metimazol, con metamisol, etcétera. Sí hay que tener cuidado con eso. Y no les dé vergüenza preguntarle si no le entienden a la letra del doctor. ¿Qué escribió aquí, doctor? Más que nada, siempre, siempre hay que asegurar, bueno, hay que proteger la seguridad de su paciente y de ustedes también, ¿no? Por todos este tipo de problemas legales que hay. Y ya se nos está acabando la hora. ¿Quieren ya salir de clase? O ver otro poquito de historia de la farmacología, un ratito. O lo vemos la siguiente semana. Vámonos. La siguiente clase. Sí, profa, Todavía no sé. por favor. Ay, tengo un corazón de pollo, no les puedo decir que no. Súbame puntos, pues. ¿Quién quiere puntos? Es que no los estoy viendo. A ver. ¿Quién quiere puntos? Yo se lo doy. Hago una lotería de farmacología por grupos de fármacos. Me gusta esa idea de la lotería. Cuando ya empecemos a ver los grupos de fármacos, las vamos a hacer para jugar y que se les vayan quedando los nombres raros. Y bueno, pues les voy a dejar descansar esta semana, no vamos a ver historia. Los que no han visto la película del médico, véanla. Los que ya la vieron, véanla otra vez. No, no es cierto, vean la película que quieran. La próxima semana sí vamos a ver un poquito de historia, ya nos faltaba poquito para terminar. Y pues las tareas que les dejé nada más. Hay una que es para este domingo, máximo, lo pueden subir antes. Y hay otra que es para el 6 de septiembre, si no me equivoco, que es la monografía de los avances de la farmacología. Y bueno, pues eso
Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Una pregunta. Dime. La presentación que acaba de terminar, ¿la va a subir ahorita? Sí, ahorita la voy a subir. Para que la Ok, tengan. muchas gracias. No, a lo mejor ahorita, pero sí queda el día de hoy. Se los prometo. Voy a tratar de que sea antes de las 8 de la noche. Bueno, Sí, está bien, muchas gracias. excelente. Nos vemos. Adiós, descansen. Bye, maestra, gracias. Gracias, doctora. Bye. Cuídense. Gracias, profa. Bonito fin de semana. Igual, descansen. Bye. Bye.